Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de sus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre ha mandado matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró sus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso y dijo: Tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma constituye una de las páginas más célebres del Evangelio de Lucas y de los 4 Evangelios, la parábola del Hijo Pródigo, o la también llamada parábola del Padre Misericordioso. Toda esta parábola es sorprendente. Nunca había sido descrito Dios a los hombres con estos rasgos. Ha tocado más corazones esta parábola sola que todos los discursos de los predicadores juntos. Tiene un poder increíble para actuar en la mente, en el corazón, en la fantasía, en la memoria de todos nosotros. Sabe tocar los puntos más diversos: el arrepentimiento, la vergüenza, la nostalgia. La parábola se introduce con estas palabras: solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a pecadores y come con ellos. Y entonces Jesús les cuenta a partir de allí esta parábola. Es sabida la acogida que Jesús reserva a los pecadores en el Evangelio y la oposición que ello le procuró por parte de los defensores de la ley, que le acusaban de ser un comedor y un bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Se lo dicen muchas veces. Uno de los dichos históricamente más atestiguados de Jesús dice: No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
sintiéndose por él acogidos y no juzgados. Los pecadores le escuchan gustosamente, no se sienten rechazados, no se sienten juzgados por él, se sienten invitados. Pero ¿quiénes eran los pecadores que están dentro de esta categoría de personas que designan con este término en el Evangelio? Alguno, en el intento de exonerar del todo a los adversarios de Jesús, es decir, a los fariseos y a los escribas, sostuvo que con este término se entiende a los transgresores deliberados e impertinentes con la ley misma. En otras palabras, a los criminales, a los que están fuera de la ley. Si así fuera, los adversarios de Jesús tenían toda la razón de escandalizarse y de considerarle una persona irresponsable y socialmente muy peligrosa. Sería como si hoy un sacerdote frecuentara habitualmente a mafiosos y criminales y aceptara sus invitaciones a comer bajo el pretexto de hablarles de Dios. En realidad las cosas no son así. Los fariseos tenían una visión propia de la ley y de lo que es conforme o contrario a ella, y consideraban réprobos a todos los que no se conformaban con su rígida interpretación de la ley. Pecadores, en resumen. Eran para ellos todos los que no seguían sus tradiciones y sus dictámenes, siguiendo la misma lógica. Los esenios del Qur'án consideraban injustos y transgresores de la ley a los propios fariseos. También ocurre hoy. Ciertos grupos ultraortodoxos consideran automáticamente herejes a cuantos no piensan exactamente como ellos. Un eminente estudioso escribe al respecto algo de esta manera. No es verdad que Jesús abriera las puertas del reino a los criminales, empedernidos o a los impertinentes, o negara la existencia de los pecadores. Jesús no niega que existe el pecado y que existan los pecadores. El hecho de llamarles enfermos así lo demuestra. Sobre este punto es más riguroso que sus adversarios. Si estos condenan el adulterio de hecho, Jesús condena también el adulterio de pensamiento, de deseo. Si la ley decía no matar, Él dice que no debes ni siquiera odiar o insultar a tu hermano. A los pecadores se acercan a él, que se acercan a Él, les dice vete y no peques más. No dice vete y sigue como antes. Lo que Jesús condena es establecer por cuenta propia cuál es la verdadera justicia y despreciar a los demás, negándoles hasta la posibilidad de cambiar. Jesús era más severo hacia quienes condenaban a los pecadores que hacia los pecadores mismos. Pero el hecho más novedoso e inaudito en la relación entre Jesús y los pecadores no es su bondad y misericordia hacia ellos. Existe en su actitud algo que no se puede explicar humanamente. Esto es, sosteniendo que Jesús fuera un hombre como los demás. Y es el hecho de perdonar los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados más que Dios? Gritan espantados sus adversarios también en varios textos del Evangelio. Y Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice a un enfermo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Nadie podía verificar si los pecados de aquel hombre habían sido perdonados o no, pero todos podían constatar que se levantaba y caminaba. El milagro visible atestigua lo invisible. Volvamos al Evangelio que nos presenta hoy la palabra de Dios. Hay un elemento común que une entre sí las tres parábolas de la oveja perdida, la del dracma perdido y la del hijo pródigo, narradas una tras otra en el capítulo 15 de Lucas. ¿Qué dice el pastor que ha encontrado la oveja perdida y la mujer que ha encontrado el dracma? Alegraos conmigo. ¿Y qué dice Jesús como conclusión de cada una de las tres parábolas? Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. En nuestra parábola la alegría se desborda y se convierte en fiesta. Aquel padre no cabe en sí y no sabe qué inventar. Ordena sacar el vestido de lujo, el anillo con el sello de familia, matar el ternero cebado y le dice a todos comamos, celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. En una novela de Dostoyevsky, él describe una escena que tiene todo el ambiente de una imagen real o de una historia real.
Una mujer del pueblo tiene en brazos a su niño de pocas semanas. Cuando éste por primera vez dice ella, le sonríe. Compungida se hace el signo de la cruz y a quien le pregunta el por qué de aquel gesto, ella responde de igual manera que una madre es feliz cuando nota la primera sonrisa de su hijo, así se alegra Dios cada vez que un pecador se arrodilla y le dirige una oración con todo el corazón. Tal vez alguno, al oír, decida dar por fin a Dios un poco de esta alegría, brindándole una sonrisa antes de morir. Señor, gracias por tu eterna misericordia. Gracias por amarnos con todo tu corazón y con todo tu ser. Gracias porque tu amor fue probado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay amor más grande, porque no hay misericordia más grande, porque no hay pecado más grande que tu misericordia. Por eso hoy nos acercamos a ti y te decimos, a pesar de no ser dignos, Señor, de llamarnos hijos tuyos, aquí estamos, Señor, dispuestos a convertir nuestro corazón a ti, a volver a tu casa y a hacer lo que tú nos pidas que hagamos, Señor. Hoy te pedimos con un corazón contrito y humillado, perdónanos, Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.